Hola a todos. En esta ocasión voy a abordar el tema del aprendizaje cooperativo. Yo diría, ese gran desconocido, mucho se habla de él, pero existe poca claridad sobre lo que implica. A veces hay una visión muy reduccionista, a veces hay una visión bastante distorsionada. Y voy a tratar de manera algo esquemática, pero de ilustrar, ¿verdad?, algo de lo que sucede alrededor del concepto de aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo lo vamos a considerar como un término genérico. O sea, no es en sí un método, es un término genérico, ¿sí? Que es usado para referirse a un grupo de procedimientos de la enseñanza. O sea, hay diferentes procedimientos para la enseñanza que pueden cubrir el requisito de considerarse aprendizaje cooperativo. Y normalmente todos estos procedimientos, técnicas o métodos parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. O sea, este conjunto de procedimientos, de técnicas, métodos que llamamos aprendizaje cooperativo, porque dijimos que es un término genérico, sí, pues tienen varias características, pero hay una que comparten en mayor o menor medida todos ellos, que hacen énfasis en que al organizar la clase lo hagamos en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, con el objetivo de que los alumnos trabajen de manera conjunta en su propio proceso de aprendizaje. Otros autores le dan una visión más restringida y nos dicen, es el caso de Monero y Durán, que nos dicen que el aprendizaje cooperativo es una metodología que convierte la heterogeneidad, que lógicamente encontramos en cualquier grupo, en un elemento positivo que facilite el aprendizaje. Seguimos hablando de heterogeneidad, seguimos hablando de grupos, o sea, del trabajo de grupo. Tal vez aquí la diferencia es que ellos lo consideran una metodología, es una visión muy reduccionista, muy lineal, cuando yo prefiero el término anterior, que lo considera un término genérico que abarca una serie de metodologías, métodos, técnicas o procedimientos que tienen en común esta idea de trabajar en grupos pequeños, heterogéneos y mixtos, para que los alumnos trabajen conjuntamente en su propio proceso de aprendizaje. Pero bueno, se las comparto a esta otra visión de lo que es el aprendizaje cooperativo, aunque ustedes lo consideren un poco reduccionista, o por lo menos yo lo considero así. También encontramos que algunos autores hablan de que hay diferentes enfoques conceptuales sobre lo que es el aprendizaje cooperativo. Les comparto esta propuesta de Azorín, y que nos dice que hay un enfoque condicional, ¿sí?, donde hay una correlación positiva a partir de los logros, grupal, cuando hay objetivos compartidos, relacionista, cuando hay una interacción, motivacional, cuando se trata de cooperar para aprender, e inclusivo cuando responden a la diversidad. Entonces, él dice que los procedimientos que genéricamente llamamos aprendizaje cooperativo pueden tender a enfatizar más uno u otro de estos aspectos. Por eso habla que al enfatizar cómo lo están viendo ellos conceptualmente, están orientando algunos de estos elementos al definir lo que es aprendizaje cooperativo. Sin embargo, también vemos que hay muchos métodos. Ojo, en la literatura anglosajona, en la literatura en inglés, que no todo ha llegado a idioma español, ¿verdad? Sí, a idioma español nos hemos con una visión muy reduccionista. Y aquí les pongo uno de los ejemplos que nos da Monero y Durán, que hablan de diferentes tipos de metodologías, ¿verdad? Hablan de Hills Hub, Student Team, Learning Group de Investigación, bueno, todos en inglés, pero ahí los tienen ustedes todos. TGT, CIRC, o sea, etcétera. Entonces, muchos métodos, desafortunadamente no todos llegan al idioma español y no todos tienen este conocimiento, esta difusión de estos métodos. Entonces, como que no vale la pena meternos en ellos o discutirlos si no han llegado a la literatura hispana. Ahora sí, lo que hay que reconocer es que esta riqueza de métodos de aprendizaje cooperativo podría aún incrementarse con las llamadas técnicas de aprendizaje cooperativo, o sea, lo que les decía, procedimientos, sí, métodos, como todos estos que nos maneja Monero y Durán, pero también hay técnicas de aprendizaje cooperativo, ¿sí? Algunas de ellas y muchas de ellas a nivel internacional las desarrolló Kagan desde 1992, ¿sí? Son técnicas sencillas, tienen un formato sencillo, se aplican rápidamente en pocos minutos y no necesitan una gran formación inicial, necesitan mucha preparación. También va dentro del paquete lo que llamamos aprendizaje cooperativo. ¿Se acuerdan que por eso desde el inicio, en la primera definición decía procedimientos, pues yo agregué la idea de técnicas, procedimientos, métodos y metodologías, todo bajo el término genérico de aprendizaje cooperativo, todo entra ahí. Pero bueno, yo me voy a centrar en la literatura en habla hispana, la más conocida, y yo puedo recuperar y puedo reconocer que hay tres perspectivas desde las cuales hablamos de aprendizaje cooperativo. La perspectiva psicosocial, la perspectiva sociocognitiva y la perspectiva vigosquiana o neovigosquiana, según quieran ustedes considerarla. La perspectiva psicosocial del aprendizaje cooperativo, sobre todo, se centra en este libro clásico y fundamental para el aprendizaje cooperativo, que es el libro de aprendizaje cooperativo en el aula,
¿sí? Que de estos autores, Johnson, Johnson y Houellebecq. Aunque a todo el mundo se les olvida el tercero y siempre dicen Johnson y Johnson, no, pero son tres. Houellebecq también está metido en esta discusión. Desde la psicología social son sus estudios, ¿sí? Centran la atención de todos los objetos de estudio que hay en la psicología social, centran su atención en el grupo y en el trabajo de grupo. Esto nos los lleva a pensar en una estructura organizativa de la clase, o sea, un grupo escolar, ¿cómo lo organizo para una clase? Entonces, ellos se orientan hacia allá y centran su atención en eso. Entonces, la perspectiva que ellos manejan, esta perspectiva que yo denomino psicosocial, es una perspectiva que centra su atención en la organización de la clase, más que nada, ¿eh? No tanto un método, no tanto una metodología, sino en cómo se organiza la clase para trabajar. Por lo tanto, ellos definen el aprendizaje cooperativo como aquella situación de aprendizaje en la que los objetivos de los participantes se hayan estrechamente vinculados de tal manera que cada uno de ellos solo puede alcanzar sus objetivos si solo si los demás consiguen alcanzar los suyos. En otras palabras, vamos a verlo como un principio básico, la interdependencia positiva. Yo tengo que entender que soy parte de un grupo y lo que le pasa al grupo me pasa a mí. Si yo coadyuvo a algo bueno, va a ser algo bueno. Si yo coadyuvo a algo malo, va a ser malo. O sea, yo voy a afectar a todo el grupo. Ellos nos dan una serie de pautas para hacer una clase cooperativa. Recuerden que estamos hablando de cómo organizar una clase cooperativa, ¿no? Entonces ellos nos dan estas pautas. Hay que cuidar la interdependencia positiva, hay que cuidar la responsabilidad grupal e individual, hay que cuidar la interacción estimuladora, hay que cuidar las prácticas interpersonales y grupales y hay que cuidar la evaluación grupal. La interdependencia positiva. ¿Sí? Los miembros de un grupo deben de tener claro que los esfuerzos de cada integrante no solo lo benefician a él mismo, sino que también a los demás miembros. En otras palabras, lo que él haga va a afectar a todo el grupo, para bien y para mal. Y entonces sabe que cada uno, si no pone su esfuerzo necesario, va a haber problemas si no se van a lograr los objetivos de aprendizaje. Responsabilidad grupal e individual. ¿Sí? El grupo debe asumir una responsabilidad para alcanzar sus objetivos. Pero ojo, no se diluye el miembro. El miembro también tiene que asumir su responsabilidad porque dentro del grupo le toca hacer algo. Y hay que, tiene que cumplir con la parte del trabajo. En otras palabras, cada quien tiene una responsabilidad y el grupo como tal tiene su propia responsabilidad. ¿Sí? Nadie puede aprovecharse del trabajo de otros. Cada quien tiene algo que hacer. Interacción estimuladora. Los alumnos deben realizar juntos una labor en la que cada uno promueve el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, respaldándose, alentándose y facilitándose unos a otros felicitándose, perdón, unos a otros por su empeño en aprender. En otras palabras, cuando interactuamos en un grupo para hacer una actividad, una tarea, pues tenemos que apoyarnos con materiales, porque también tenemos que, como se dice coloquialmente, echarnos porras porque vamos haciendo las cosas bien, estar al pendiente de lo que hace el otro, o sea, eso es la interacción estimuladora, ¿no? Que ayuda a lograr los objetivos. Hay que desarrollar ciertas prácticas interpersonales y de grupo, ¿sí? Esto es, se requiere que los alumnos aprendan tanto las materias escolares, ¿sí? O sea, hay un contenido del plan de estudios que tenemos que aprender, ¿sí? Pero también al momento de ejecutar las tareas, hay que buscar cómo fortalecer las prácticas interpersonales y grupales necesarias para funcionar como parte de un grupo. En otras palabras, yo trabajo sobre el contenido, pero trabajo sobre cómo trabaja el grupo, para saber yo cómo voy trabajando como grupo, ¿sí? Y darme retroalimentación para trabajar mejor como grupo. Si hay cosas que me están dificultando el trabajo en grupo, pues hablarlas y trabajarlas, ¿sí? Los miembros del grupo deben saber cómo ejercen la dirección, toman decisiones, crean un clima de confianza, o sea, todo esto tiene que discutir, o sea, el grupo tiene que aprender a ser grupo de trabajo, así de sencillo, no lo que hacemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Son un equipo de trabajo, les damos una exposición, las primeras 5 páginas son de uno, las siguientes 5 páginas del otro, las siguientes 5 páginas del otro, y pueden así exponer sin saber ni siquiera qué dicen las otras páginas. No, necesitamos aprender a trabajar como equipo, que es algo que no es muy común en nuestras escuelas, y para esto también hay que trabajar sobre cómo el grupo trabaja, y discutirlo, analizarlo y enfrentar cuando hay problemas y solucionar. Hay necesidad de una evaluación grupal, ¿sí? Esta evaluación tiene lugar cuando los miembros del grupo analizan en qué medida están alcanzando sus metas y manteniendo relación de trabajo eficaces. O sea, esto que vemos ahorita, pues hay que meterlo aquí. Hay que evaluar al final. Este trabajo en equipo, ¿qué objetivo perseguía? ¿Qué tanto lo hemos logrado? Lo segundo, ¿qué tanto el grupo funcionó bien para lograrlo? Entonces hay que evaluar también cómo se trabaja como grupo, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva? A que los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas o negativas. Es decir, alguien que está obstaculizando el trabajo, pues hay que verlo y hay que decirlo. Y si alguien lo está facilitando también.
y hay que tomar decisiones para el que está haciendo algo negativo y que no ayude, que no aporte al grupo, pero también para los que están haciendo algo positivo, ¿no? Y entonces podemos cambiar conductas o modificar conductas o conservar conductas que creamos positivas. Johnson y Holoubek nos dan una serie de apartados que nos ayudan a planear toda una clase de manera cooperativa. Nos habla de las decisiones previas que hay que tomar. Las decisiones previas, pues es la planeación, básicamente, ¿verdad? Nos habla de cómo ejecutar las tareas y cómo reforzar el trabajo en equipo. Nos habla ahora sí, en estricto sentido, el término de qué será una clase cooperativa. Pero nos habla también y nos da una serie de sugerencias de cómo, qué es lo que debemos de hacer una vez que hayamos cerrado los trabajos en una clase cooperativa. Y el libro que ellos plantean es muy interesante porque nos dan inclusive una serie de técnicas. Aquí les pongo una. Tomar notas en pares. Y es una técnica, ¿eh? O sea, hay más técnicas que pueden ustedes, les recomiendo mucho si pueden adquirir este libro. E inclusive nos dan hasta esquemas, cuadros de cómo hacer cosas. Aquí vemos cómo nos dan un cuadro para una observación estructurada, con apartados y todo. O sea, es muy práctico el libro, cuidamos esta estructura de clase cooperativa, cuidamos las 5 pautas que nos dan, nos apoyamos en las técnicas que nos dicen, nos apoyamos en los registros que nos dan y podemos desarrollar fácilmente una estructura cooperativa. Ojo, fácilmente implementarla, no lograrla. ¿Sí? El logro tiene que ser procesual. O sea, cambiar una forma de trabajo por otra forma de trabajo no se da de la noche a la mañana. Hay que ir paso por paso y es un proceso a veces largo, gradual, que tenemos que buscar. Pero si tenemos claro nuestro horizonte, vamos a llegar. Vamos a pasar a la segunda perspectiva que yo reconozco en la literatura de habla hispana cuando hablamos de aprendizaje cooperativo. Me refiero a la perspectiva sociocognitiva. Básicamente me voy a centrar y voy a hacer comentarios generales sobre el libro de Durán y Monereo, o Monereo y Durán, porque lo he encontrado de las dos formas, que se llama Entramado, Métodos de Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo. Parte teóricamente del concepto de modelo de equilibración de Piaget, más que el concepto del modelo de equilibración de Piaget, que es el eje central de la teoría piagetana, pero le agregan elementos. ¿Qué elementos le agregan? Estos neopiagetanos, Gabriel Mugni y William Doyce, con su teoría del conflicto sociocognitivo, son integrados a esta discusión, pero luego también agregan a la discusión elementos centrales de Vygotsky, que sería la internalización, no construcción, internalización y la interacción social a través de la zona de desarrollo próximo. Entonces, estos elementos teóricos los integran en un bloque, por eso llamamos esto sociocognitivo. Ellos elaboran o recuperan diferentes métodos, ¿sí? Entonces, por un lado, también hay que reconocerlo, o sea, no hacen tabula rasa de lo anterior, también recuperan las pautas por una clave cooperativa de Johnson y Holoubek. E inclusive también recuperan trabajos de Damon y Phelps sobre dimensiones del aprendizaje entre iguales. O sea, son los diferentes referentes teóricos en los que se basan estos autores para poder construir y recuperar una serie de métodos. En el caso de las dimensiones del aprendizaje, no se recupera la idea de tutoría. Se fijan, ya no hablamos de grupos, hablamos de tutoría, se empieza a ampliar un poco el abanico, que es la relación entre dos alumnos ante un problema específico y normalmente cada alumno presenta habilidad diferente, por eso se integran como equipo, ¿no? Y estos autores, Monero y Durán, dicen, por un lado está la tutoría, por otro lado está la cooperación y por otro lado está la cooperación. La tutoría, dos alumnos de diferentes niveles, habilidades, se integran para hacer un trabajo en conjunto. Cooperación es una relación centrada en la adquisición y la aplicación de conocimiento establecida entre un grupo de alumnos con habilidades heterogéneas dentro de los márgenes de proximidad. O sea, yo pongo un conjunto de alumnos que tienen habilidades diferentes, no tan diferentes, pero sí diferentes, ciertos niveles de diferencia para que trabajen en conjunto. Y la colaboración, que es la relación centrada en la adquisición y aplicación de un conocimiento entre dos o más alumnos con habilidades similares. Aquí el punto central es que también hacemos equipos. En la colaboración hacemos equipos también. Pero ojo, los equipos ya no son tan heterogéneos. Ya sus habilidades son más o menos similares. Es equipos más homogéneos. Entonces, estos autores, Monero y Durán, parten de reconocer estos tres conceptos porque entonces sus métodos que están en este libro los van a trabajar de una u otra manera, ¿sí? Ya sea como tutoría, ya sea como cooperación o colaboración. Por lo tanto, este libro incluye una serie de métodos, ¿sí? Que nos ayudan a ejemplificar a lo largo del libro orden de aparición. Uno, la tutoría entre iguales, ¿sí? Habla también de la enseñanza recíproca, habla del grupo de apoyo, habla del puzzle, habla del juego de rol, habla del grupo de investigación, la colaboración interprofesional y el grupo natural.
todos estos que acabo de mencionar son métodos de aprendizaje cooperativo desde la perspectiva de Carles Monereo y dentro del libro todos los métodos se presentan con la misma estructura. Esto es muy bueno, ¿verdad? Porque esto nos ayuda hasta a comparar, ¿verdad?, un método con otro. Normalmente, cada método inicia con unas narraciones que explican las vicisitudes de un conjunto de personajes, o sea, una situación ficticia o real que nos dice los problemas a los que se enfrenta una gente en un instituto o en un centro de secundaria. Luego viene los métodos de aprendizaje colaborativo cooperativo que favorecen un tipo de interacción entre estos personajes. Y luego viene una serie de contenidos curriculares que son seleccionados por su relevancia social. Esta frase de Cheita que citan estos autores es fundamental. No se trata de buscar el método cooperativo por excelencia. O sea, ya vimos que mínimo en este libro hay más de 10 métodos. Entonces, si comparamos otros, pues hay muchísimos. No se trata entonces de buscar el método cooperativo por excelencia, sino escoger en cada momento, en cada actividad y para cada grupo de alumnos aquel que potencie más y mejor los factores que antes se han destacado como determinantes para el trabajo cooperativo. En otras palabras, un concepto básico que nos plantea César Cole desde los 90, el ajuste de la ayuda pedagógica. En este contexto, para este momento, con estos alumnos, con este contenido, es mejor este tipo de método de aprendizaje cooperativo. Pero en otro momento, con otro tipo de contenido, puede ser mejor otro método de aprendizaje cooperativo. Eso es lo que tenemos que tener claro, no que hay un método que lo apliquemos para todo y que sea perfecto para todo y nos lleve a todo a buen fin. No, esto no puede ser así. Vamos a terminar con la tercera perspectiva de lo que es el aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Me voy a apoyar en mi libro El ABC del aprendizaje cooperativo, ¿sí?, de Ferreiro y Calderón. Él parte del concepto del maestro como mediador. Se digan, presta mucha atención a la idea de mediación, ¿sí?, en términos vygotsquianos, aunque, si dejemos claro, es una reformulación del concepto de mediación, porque en realidad no está clara la mediación instrumental, que fueron los trabajos iniciales de Vygotsky, pero tampoco hacen mucho énfasis en la mediación semiótica, que fue la segunda versión del concepto de mediación vygotskiano. Entonces, como que se diluye un poco en la idea de mi maestro como mediador, pero bueno, como que hay una intención de recuperar la idea vygotskiana. Y entonces ellos nos dicen que el maestro como mediador explora las potencialidades que posee el alumno en las diferentes áreas de desarrollo, indaga conocimientos, habilidades, actitudes, valores e intereses de los alumnos, negocia la aprendizaje que debe obtenerse, ofrece ayuda a partir de las dificultades manifiestas. O sea, son principios básicos. Otros principios que ellos consideran que debemos de tomar en cuenta como maestros mediadores es dar libertad responsable y comprometida para que los alumnos puedan hacer y crear, enseñar a procesar la información, permitir el error y con él la autorregulación, respetar estilos y ritmos de aprendizaje, precisar el resultado esperado de la actividad, propiciar la expresión por diferentes vías. ¿Sí? Principios generales, ¿verdad?, de psicología cognitiva, que aquí lo metemos. Cabe mencionar, antes de terminar esto, que Ferreiro termina, ¿sí?, con una serie de técnicas o estrategias. Y esas estrategias él las denomina estrategias cooperativas, por eso habla de aprendizaje cooperativo. Sí, pero hay que reconocer que pues no todas cubren el requisito cooperativo. En síntesis, en habla hispana reconocemos o reconozco en este análisis breve que he realizado tres perspectivas. Una, la psicosocial de Johnson y Holoubek, ¿sí?, que está muy bien delimitada, muy clara, perfecta, y desde una perspectiva grupal ellos nos hablan de cómo es una clase cooperativa, y nos dan los elementos desde la planeación hasta posterior al desarrollo de las clases que debemos de hacer, y nos ofrecen una serie de recursos. Les recomiendo otra vez que consigan el libro, perfecto. Pero luego pasamos a la segunda perspectiva, donde ya la atención no está puesta en la estructura organizativa de la clase, sino en métodos concretos. Y entonces Monereo, sí, y Durán nos hablan de una serie de métodos que, ojo, pueden ser en relación a tutorías, a la cooperación o a la colaboración, pero que tienen ese énfasis en la interacción social y en el trabajo en grupos. Sí, eso es importante. Sigue siendo una forma de entender la aprendizaje cooperativo. Y la tercera perspectiva que yo reconocí, que es la de Ferreiro y compañía, pues yo diría que es la versión más limitada. Inclusive yo tendría reservas para considerarla propiamente una perspectiva, pero como ellos lo manejan, y así se manejan hasta en los libros, y tiene 2 o 3 libros sobre ese tema, la dejo aquí en la discusión y en la mesa de la discusión, pero en realidad plantea una perspectiva vygotskiana, pero en realidad hace
uso común de principios generales de la psicología cognitiva, ¿verdad? O sea, y lo vygotsquiano hace uso de términos, pero en realidad se diluye en el discurso de la psicología cognitiva, o sea, no está muy claro, son principios generales, válidos, ¿verdad? Recuperan principios bases de cualquier intervención que la psicología cognitiva nos pueda ayudar, pero creo que su reducción a técnicas es una visión más restringida, más reducida de lo que es el aprendizaje cooperativo, sin contar que varias de las técnicas que menciona, pues no ocurren el requisito de ser cooperativas, o sea, no hay trabajo en un grupo, si no hay trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces creo que de las tres es la versión más débil de lo que es el aprendizaje cooperativo y que bueno, yo lo recomendaré en ese mismo orden, ¿verdad? Si ustedes quieren profundizar, quieren hablar sobre lo que es el aprendizaje cooperativo, yo les diría que empiecen con la perspectiva psicosocial y Johnson Holweck, que para mí es la mejor y muy bien estructurada, muy bien hecha, de principio a fin, o sea, muy bien, ¿sí? Si no, pueden tomar la idea de Carles Monero y Durán con los métodos. Y bueno, si les gusta más este tipo de discurso más latinoamericano, sí, de Ferreiro, pues bueno, pueden tomar los libros de Ferreiro y tomar alguna de las técnicas, que bueno, para sacarnos de apuro de utilizar técnicas. Yo he utilizado técnicas como el oso, ¿verdad? Por ejemplo, oración significativa original, pero aunque yo pues no la veo como cooperativa, yo la utilizo desde la psicología cognitiva con la idea de hacer un resumen de contenido de aprendizaje que se ve en una clase, ¿no? Pero bueno, aún así son técnicas y hay gente que le gusta utilizar técnicas. Yo particularmente soy más propenso o más favorezco más la idea de utilizar metodologías completas o métodos, no técnicas, no estrategias. O en el caso de Johnson Colbeck, toda esa estructura de clase organizativa es perfecta, ¿no? Pero bueno, esto es lo que he podido analizar, lo que he podido ver de lo que es el aprendizaje cooperativo. Les dejo aquí las tres líneas que yo he identificado. Ya ustedes pueden profundizar en ellas y ya ustedes tendrán su propia postura en relación a cada una de ellas. Y sí, les puse en cada una, si ustedes se fijan en la portada de cada perspectiva, el libro clásico donde estamos analizándolo para que ustedes lo puedan conseguir. La mayoría de ellos están disponibles en versión digital en la red, así que pueden profundizar al respecto. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.